La Tierra se originó hace aproximadamente 4.500 millones de años. Sin embargo, es un hecho de que la Tierra llegará a su fin, pero el momento exacto y la forma de este evento siguen siendo temas de investigación científica. Es un pensamiento aterrador, ¿no? Momentos en los que la humanidad se ha acercado peligrosamente a su propia destrucción. Número 20. La erupción del supervolcán Toba, que ocurrió hace aproximadamente 75.000 años en la isla de Sumatra, en la actual Indonesia, fue uno de los eventos volcánicos más poderosos de la historia. Durante este evento se liberó a la atmósfera una inmensa cantidad de cenizas volcánicas, gases y otros materiales. Según la investigación, fue calificado en el nivel más alto en el índice de explosividad volcánica. La erupción probablemente condujo a la formación de una caldera gigante, ahora conocida como Lago Toba, el lago volcánico más grande del mundo. El paisaje circundante habría estado cubierto de gruesas capas de ceniza, enterrando la vegetación y dificultando la supervivencia de plantas y animales. También se cree que la erupción causó una caída significativa en las temperaturas globales debido a la inyección de grandes cantidades de cenizas y aerosoles en la atmósfera. Este efecto volcánico invernal habría bloqueado la luz solar y alterado el sistema climático global, lo que habría dado lugar a un periodo prolongado de reducción de la luz solar, temperaturas más bajas y patrones climáticos alterados. Algunas evidencias genéticas sugieren que la población humana pudo haber sido reducido a unos pocos miles de individuos durante este evento, aunque el número exacto sigue siendo un objeto de debate e investigación científica. Número 19. Incluso si la humanidad no hubiera llegado a su fin con la gripe española, muchas personas probablemente habrían encontrado que el apocalipsis era más misericordioso. La gripe española, también conocida como la pandemia de gripe de 1918, fue una de las pandemias más mortíferas de la historia de la humanidad. Ocurrió durante las últimas etapas de la Primera Guerra Mundial y se extendió por todo el mundo, infectando aproximadamente un tercio de la población mundial. La gripe española tuvo 3 olas distintas, siendo la segunda ola la más mortal. La primera ola en la primavera de 1918 fue relativamente leve, pero la segunda ola en el otoño del mismo año fue excepcionalmente severa. La influencia a menudo viene acompañada con síntomas graves que incluyen fiebre alta, fatiga extrema y neumonía grave. En 1918 algunos pacientes se pusieron azules debido a la falta de oxígeno, lo que le valió el apodo de la muerte azul. A diferencia de la mayoría de los virus de la gripe que afectan principalmente a los ancianos y a las personas con sistemas inmunitarios debilitados, una de las características de la gripe española fue la mortalidad inusualmente alta, especialmente entre los adultos jóvenes y sanos. El número estimado de muertos varía entre 20 a 50 millones en todo el mundo, y según algunas estimaciones, incluso 100 millones. Número 18. El último máximo glacial ocurrió hace aproximadamente 26.000 a 19.000 años, cuando los casquetes polares y los glaciares estaban en su mayor extensión durante la última edad de hielo. Este fue un periodo de enfriamiento global significativo, lo que resultó en una amplia cobertura de hielo, niveles de mar bajos y cambios profundos en el clima y el paisaje de la Tierra. Durante este tiempo, vastas capas de hielo cubrieron gran parte de América del Norte, Europa y Asia. Con una parte significativa del agua en la Tierra encerrada en hielo, los niveles globales del mar eran mucho más bajos de los que son hoy. Como resultado, surgieron masas de tierra que actualmente están sumergidas, como el puente terrestre de Bering entre la actual Alaska y Siberia, que conectan regiones previamente aisladas. Este periodo se caracterizó por un clima global mucho más frío. Las temperaturas más bajas se atribuyeron a las variaciones en la órbita de la Tierra y a la acumulación de gases del efecto invernadero en la atmósfera. Los patrones climáticos también cambiaron, con patrones de precipitación alterados y la formación de extensas áreas libres de hielo conocidas como refugios glaciares. Los glaciares y las capas de hielo remodelaron el paisaje, erosionando montañas y tallando valles y fiordos. Número 17. El error Y2K, también conocido como el error del milenio, fue un problema relacionado con la computadora que atrajo una atención y preocupación significativas hasta el año 2000. Se debió a una limitación en los primeros sistemas informáticos en los que los años se representaban con solos 2 dígitos, por ejemplo 99 para 1999. El temor era que cuando el calendario se produjera el 31 de diciembre de 1999 al 1 de enero de 2000, estos sistemas interpretaran el año como 1900 en lugar de 2000, lo que podría causar interrupciones generalizadas. El impacto potencial del error Y2K fue ampliamente discutido, con algunas personas o organizaciones haciendo predicciones nefastas de consecuencias catastróficas, mientras que otros lo vieron como algo exagerado. Las preocupaciones se centraron en la infraestructura crítica, como las redes de energía, las telecomunicaciones, los sistemas de transportes, las instituciones financieras y otros sectores que dependen en gran medida de la tecnología informática.
Los gobiernos, las empresas y las organizaciones de todo el mundo invirtieron mucho tiempo, recursos y mano de obra en identificar y remediar los posibles problemas del Y2K. Se llevaron a cabo pruebas exhaustivas, ajustes de código y actualizaciones de sistemas para minimizar el riesgo de fallas. Se evitó un escenario apocalíptico moderno, pero ¿hasta qué punto cree que se nos habría hecho retroceder en el tiempo? ¿Años? ¿Décadas? Número 16. El Gran Colisionador de Hadrones es el acelerador de partículas más grande y potente del mundo, ubicado en la Organización Europea de la Investigación Nuclear, o CERN, en Suiza. Antes de su lanzamiento, hubo preocupaciones públicas sobre las implicaciones de seguridad de la colisión de partículas a energías extremadamente altas. Algunos temían que los experimentos pudieran crear agujeros negros microscópicos u otras formas de materia que pudieran representar riesgos para la Tierra o la humanidad. El CERN aseguró al público que las energías producidas eran comparables a las de la radiación cósmica que ha estado bombardeando la Tierra durante miles de millones de años sin consecuencias catastróficas. Si una falla catastrófica afectara a los imanes superconductores, componentes críticos del colisionador, podría provocar una liberación incontrolada de energía y el consiguiente daño dentro del complejo del acelerador. En el caso de un mal funcionamiento grave, la radiación podría ser liberada por el acelerador y sus configuraciones experimentales. Número 15. El asteroide OK de 2019, también conocido como el asesino de la ciudad, fue un asteroide relativamente grande que pasó cerca de nuestro planeta el 25 de julio de 2019. Se estima que tuvo un diámetro de aproximadamente 57 a 130 metros. Si el asteroide hubiera entrado en la atmósfera de la Tierra, habría experimentado un calor y una presión intensos debido a la fricción del aire. Esto podría haber causado que el asteroide se desintegrara o explotara en el aire, y si hubiera golpeado el océano podría haber generado un tsunami. Sin embargo, si el asteroide hubiera explotado en la atmósfera, podría haber generado una poderosa onda de choque u onda de presión. La onda de presión podría haber causado daños significativos en las estructuras e infraestructuras dentro de su alcance. La energía liberada por la explosión del asteroide habría sido equivalente a múltiples bombas nucleares. Si el asteroide hubiera logrado llegar a la superficie de la Tierra sin desintegrarse en la atmósfera, habría causado un impacto a alta velocidad. Dependiendo de la velocidad y la composición del asteroide, el impacto podría haber creado un cráter significativamente grande. El tamaño del cráter habría determinado el alcance de la destrucción local. Número 14. Desencadenada por el descubrimiento de misiles nucleares soviéticos en Cuba, la crisis de los misiles cubanos que ocurrió en octubre de 1962 fue un tenso enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Si cualquiera de las partes hubiera iniciado un ataque nuclear, podría haber llevado a una guerra nuclear devastadora con consecuencias catastróficas. Las ojivas que transportan los misiles tienen el potencial de causar una destrucción generalizada y la pérdida de muchas vidas. La detonación de una sola ojiva nuclear puede liberar una inmensa cantidad de energía, lo que resulta en una explosión masiva, un calor intenso y una onda de choque letal. El efecto inmediato habría infligido daños significativos a la infraestructura, las ciudades y las instalaciones militares. Las víctimas de un conflicto nuclear habrían sido considerables. Una explosión inicial seguida de una liberación de radiación habría provocado muertes y lesiones inmediatas. A largo plazo, la exposición a la radiación podría conducir a un mayor número de casos de cáncer, mutaciones genéticas y problemas de salud duraderos entre los sobrevivientes. Un intercambio nuclear a gran escala habría liberado cantidades masivas de lluvia radiactiva a la atmósfera. La crisis de los misiles cubanos tenía el potencial de convertirse en una guerra nuclear a gran escala que involucrara a otros países. Afortunadamente se llegó a una resolución pacífica. Número 13. La ola de calor europea de 2003 fue un periodo prolongado a temperaturas excepcionalmente altas que afectó a varios países de Europa durante el verano de 2003. Fue una de las olas de calor más severas de la historia, particularmente en términos de duración e intensidad, porque cuando hace calor no es solo tiempo de helados. El calor extremo provocó un aumento significativo de las enfermedades y muertes relacionadas con el calor en toda Europa. Se estima que decenas de miles de personas se vieron afectadas directamente por la ola de calor. La agricultura se vio gravemente afectada, con pérdidas de cosechas, reducción de los rendimientos y pérdida de ganado. Las condiciones de sequía provocaron escasez de agua, lo que afectó la generación de energía hidroeléctrica, los procesos industriales y los sistemas públicos de suministro de agua. Además, el aumento de la demanda de energía para los sistemas de refrigeración puso a prueba las redes eléctricas y provocó cortes de energía en algunas zonas. Los incendios forestales estallaron en varios países, entre ellos Portugal y España. Estos incendios destruyeron extensas áreas boscosas,
amenazaron los hábitats de la vida silvestre y causaron contaminación del aire, lo que provocó problemas respiratorios para las poblaciones cercanas. Los lagos y ríos experimentaron bajos niveles de agua, lo que afectó a los ecosistemas acuáticos y a la calidad del agua. El estrés térmico en las plantas y la reducción de las precipitaciones provocaron cambios en los patrones de vegetación y aumentaron el riesgo de desertificación en algunas zonas. Número 12. La Gran Hambruna de 1315 a 1317, también conocida como la Gran Hambruna medieval, fue un periodo de extrema escasez de alimentos y hambruna generalizada que afectó a Europa, particularmente al norte de Europa. Fue causada por una combinación de factores, incluidas las condiciones climáticas desfavorables, las malas cosechas y la inestabilidad económica. A principios del siglo XIV, Europa experimentó una serie de veranos fríos y húmedos e inviernos duros, lo que llevó a malas condiciones y malas cosechas. Esto dio lugar a una escasez de alimentos, especialmente de cereales como el trigo, la cebada y la avena, que formaron la base de la dieta medieval. La falta de cosechas provocó un aumento vertiginoso de los precios y la hambruna generalizada. El impacto de la Gran Hambruna fue particularmente severo en países como Inglaterra, Francia, Alemania y los Países Bajos. Los historiadores estiman que millones de personas, tanto rurales como urbanas, se vieron afectadas por la hambruna. La desnutrición y el hambre se generalizaron, lo que provocó un debilitamiento del sistema inmunitario y una mayor susceptibilidad a las enfermedades como la disentería, el tifus y la tuberculosis. La hambruna también provocó trastornos sociales y económicos. A medida que la escasez de alimentos se intensificaba, la gente recurrió a medidas extremas para sobrevivir, como comer hierba, corteza de árbol e incluso carne humana. Número 11. El Dust Bowl en la década de 1930 fue un grave desastre ambiental y agrícola que ocurrió en el centro de los Estados Unidos, afectando particularmente a la región de las Grandes Llanuras. Se caracterizó por una combinación de sequía, mala gestión de la tierra y fuertes vientos que provocaron enormes tormentas de polvo y daños ecológicos y económicos significativos. La sequía hizo que la capa superior del suelo, crucial para el crecimiento de los cultivos, se volviera suelta y susceptible a la erosión. Cuando los fuertes vientos azotaron la zona, levantaron grandes cantidades de tierra vegetal seca en el aire, lo que provocó enormes tormentas de polvo y daños ecológicos y económicos significativos. Las cosechas fracasaron, lo que provocó pérdidas de cosechas a gran escala y dificultades económicas para los agricultores y sus comunidades. Posteriormente, muchos agricultores abandonaron sus tierras. La sequía que predeció al Dust Bowl fue una de las más largas y severas de la historia de los Estados Unidos, con una duración de casi una década. Las enormes tormentas de polvo a veces causaban ventiscas negras que limitaban la visibilidad y creaban oscuridad durante el día. Eso habría sido bastante aterrador si hubieras vivido durante ese tiempo, ¿no crees? Número 10. El miedo nuclear soviético de 1983 fue un momento crítico durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética creyó que estaba siendo atacada con armas nucleares por los Estados Unidos. En ese momento, las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en su punto álgido. En la noche del 25 al 26 de septiembre, los sistemas de alerta temprana de la Unión Soviética detectaron lo que parecían ser misiles entrantes de los Estados Unidos. Afortunadamente estaba Stanislav Petrov, un oficial militar soviético responsable de monitorear los sistemas de alerta temprana. Tomó la decisión de no tomar represalias y esperaba que se tratara de una falsa alarma. Si hubiera tomado una decisión diferente, habría desencadenado una guerra nuclear a gran escala. Ambas superpotencias probablemente habrían utilizado misiles balísticos intercontinentales, bombarderos estratégicos y misiles balísticos lanzados desde submarinos. Las principales ciudades e instalaciones militares habrían sido atacadas, lo que habría provocado la pérdida de millones de vidas y la destrucción de infraestructuras vitales. El efecto inmediato de una guerra nuclear habría incluido la detonación de ojivas nucleares, lo que provocaría explosiones masivas, incendios y lluvia radiactiva. Los pulsos electromagnéticos generados por las explosiones nucleares podrían interrumpir las redes eléctricas, los sistemas de comunicación y los dispositivos electrónicos en grandes áreas. Número 9. Una mujer llamada Frau Trofea salió un día a la calle y comenzó a bailar, lo que desató una manía. La peste danzante de 1518 se refiere a un fenómeno que ocurrió principalmente en los siglos XIV al XVII en Europa. Se trataba de un grupo de personas que bailaban inexplicablemente sin control durante largos periodos. Aunque la causa exacta de esta plaga danzante sigue siendo incierta, se cree que fue un trastorno psicógeno con factores sociales y psicológicos en juego. Los brotes se caracterizaban por grandes grupos de individuos, generalmente en ciudades y pueblos, que de repente sentían una necesidad irresistible de bailar. Personas de diferentes orígenes y edades se unían y el baile continuaba durante días, semanas e incluso meses. Los individuos afectados a menudo exhibían estados similares al trance,
y algunos supuestamente alucinaban. Muchos bailarines experimentaban agotamiento, deshidratación y lesiones físicas como esguinces, fracturas y ataques cardíacos. Algunos individuos bailaron hasta que se desplomaron o incluso murieron de puro agotamiento. Los afectados por la plaga danzante a menudo se enfrentaban a estigmas sociales y a veces eran vistos como poseídos en la gente. Algunos creían que era un castigo de Dios o el resultado de fuerzas sobrenaturales. Las personas afectadas y sus familias a menudo eran condenadas al ostracismo y rechazadas por la comunidad. Número 8. El gran terremoto de Shaanxi, también conocido como el terremoto de Huaxian, ocurrió el 23 de enero de 1556 en la provincia china de Shaanxi. Es ampliamente considerado uno de los terremotos más mortíferos de toda la historia. Se estima que el terremoto tuvo una magnitud de alrededor de 8.0 en la escala de Richter y afectó a una extensa zona, principalmente a las provincias de Shaanxi, Shanxi, Henan, Gansu y Hebei. Sin embargo, la mayoría de los daños se produjeron en la provincia de Shaanxi. Se estima que el terremoto de Shaanxi causó la muerte de aproximadamente 830.000 personas a 870.000 personas. El terremoto causó una destrucción generalizada en las zonas afectadas. Muchas ciudades, pueblos y aldeas fueron arrasadas o gravemente dañadas, incluidas la ciudad de Huaxian, que estaba cerca del epicentro. La actividad sísmica desencadenó numerosos deslizamientos de tierra y desplazamientos del suelo. La experiencia nos enseña a no respirar tranquilos demasiado pronto después de un terremoto. El terremoto de Shaanxi fue seguido por numerosas réplicas poderosas, lo que exacerbó la devastación y obstaculizó los esfuerzos de recuperación durante varios meses. Número 7. El evento Carrington, también conocido como la llamarada Carrington, se refiere a una poderosa tormenta solar que ocurrió en 1959. El 1 y 2 de septiembre de ese año, una llamarada solar masiva estalló desde el Sol, liberando una enorme cantidad de energía en forma de eyección de masa coronal. Una enorme nube de partículas cargadas fue lanzada al espacio. Llegó a la Tierra en solo 17.6 horas, un tiempo de viaje inusualmente rápido. Cuando interactuó con la magnetosfera de la Tierra, causó grandes perturbaciones geomagnéticas. Esto dio lugar a auroras intensamente brillantes y generalizadas, también conocidas como auroras boreales o auroras australes según el hemisferio. Estas auroras se observaron tan al sur como en el Caribe y eran tan brillantes que, según los informes, despertaron a la gente por la noche pensando que era de día. Las perturbaciones geomagnéticas causaron poderosas corrientes eléctricas en los cables del telégrafo, lo que provocó fallas en el sistema, chispas e incluso incendios en algunos casos. Los operadores de telégrafos informaron haber recibido descargas eléctricas y haber podido enviar y recibir mensajes incluso después de desconectar sus fuentes de energía. Número 6. La invasión mongola liderada por Genghis Khan, que ocurrió entre 1206 y 1324, fue una campaña militar que resultó en el establecimiento del Imperio Mongol. Bajo el liderazgo de Genghis Khan, el Imperio Mongol se expandió rápidamente a través de una serie de campañas militares. Los mongoles conquistaron numerosos territorios, incluyendo partes de China, Asia Central, Oriente Medio y Europa del Este. Obtuvieron el control de regiones como Mongolia, el norte de China, Persia y Rusia. Los mongoles eran conocidos por su caballería altamente calificada y sus tácticas militares efectivas. Se destacaron en el tiro con arco montado y emplearon estrategias como retiradas fingidas, cercos y guerra psicológica para desalentar a sus enemigos en la guerra. Los ejércitos de Genghis Khan eran muy disciplinados y organizados, lo que le permitía conquistar extensas áreas con relativa rapidez y eficiencia. ¿Pero qué impulsó esto? Pues bien, Genghis Khan quería unir a las tribus mongolas bajo su liderazgo y crear un imperio centralizado. También la venganza. Se cree que Genghis Khan, quien se refirió a sí mismo como el azote de Dios, pudo haber sido responsable de la muerte de 40 millones de personas, alrededor del 10% de la población mundial. Número 5. El 25 de enero de 1995, el Centro Espacial Noruego, en cooperación con científicos de los Estados Unidos, lanzó un cohete de 4 etapas desde el campo de tiro de cohetes de Andoya. El objetivo del lanzamiento era estudiar el fenómeno de la aurora boreal. Poco después del lanzamiento del cohete, la apariencia y la trayectoria del cohete fueron identificadas erróneamente por el sistema de alerta temprana ruso. Los operadores de radar interpretaron erróneamente la trayectoria del cohete como la de un misil balístico intercontinental que se dirigía hacia Rusia. Esta interpretación incorrecta del lanzamiento del cohete como un posible ataque con misiles condujo a un temor de guerra nuclear. El ejército ruso fue puesto en alerta máxima y el presidente ruso Boris Yeltsin, que asistía a una cumbre en Moscú, fue alertado del supuesto ataque con misiles.
Después de que se aclaró la situación y se confirmó la verdadera naturaleza del lanzamiento del cohete como un experimento científico, las tensiones disminuyeron gradualmente. Los gobiernos de Noruega y Estados Unidos emitieron declaraciones y garantías a Rusia, enfatizando la naturaleza pacífica del lanzamiento del cohete. Número 4. El envenenamiento masivo de Pont-Saint-Esprit tuvo lugar en agosto de 1951 en la pequeña ciudad de Pont-Saint-Esprit, en el sur de Francia. Se trataba de un misterioso brote de alucinaciones y enfermedades masivas que afectó a miles de personas. El 15 de agosto de 1951, los residentes de Pont-Saint-Esprit comenzaron a experimentar síntomas extraños como alucinaciones, delirio y comportamiento violento. Algunas personas informaron visiones aterradoras de animales, demonios y fuego. El brote fue repentino y generalizado, afectando a hombres, mujeres y niños, y los síntomas parecían concentrarse entre aquellos que habían consumido pan de una panadería local. Sin embargo, investigaciones posteriores no encontraron evidencia de toxinas o contaminantes en el pan. A medida que la situación se agravaba, el gobierno francés envió expertos médicos para investigar la causa del envenenamiento. En última instancia, el equipo de científicos concluyó que el brote probablemente fue causado por envenenamiento por cornezuelo de centeno. El cornezuelo de centeno es un hongo que afecta a los granos de centeno y produce sustancias tóxicas conocidas como alcaloides de cornezuelo de centeno. Cuando se consumen en cantidades significativas, estos alcaloides pueden provocar síntomas similares a los observados en el incidente de Pont-Saint-Esprit. Número 3. La erupción del monte Tambora en 1815 ocurrió en la isla de Sumbawa, en lo que hoy es Indonesia. Comenzó el 5 de abril de 1815 con una serie de explosiones volcánicas que duraron varios días. La erupción inicial fue seguida por una explosión masiva el 10 de abril, durante la cual una enorme cantidad de material volcánico fue expulsado a la atmósfera. Se estima que alcanzó una altura de aproximadamente 43 kilómetros y tuvo graves consecuencias locales. Las explosiones y los flujos piroclásticos destruyeron las aldeas cercanas y causaron decenas de miles de muertes. También desencadenó tsunamis que afectaron a las zonas costeras. Pero el efecto más significativo de la erupción volcánica fueron sus consecuencias climáticas globales. La erupción liberó una gran cantidad de gases volcánicos, cenizas y aerosoles a la atmósfera. Estos materiales circularon por todo el mundo y provocaron cambios atmosféricos generalizados. Los aerosoles volcánicos y las partículas de ceniza reflejaron la luz solar hacia el espacio, lo que provocó una caída significativa de las temperaturas globales. Esto llevó al fenómeno conocido como el Año sin Verano en 1816. Los efectos se sintieron en todo el hemisferio norte, particularmente en Europa, América del Norte y también en Asia. Las cosechas fracasaron y hubo escasez generalizada de alimentos y también hambruna. Número 2. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1939 y 1945. Involucró a la mayoría de las naciones del mundo, divididas en dos alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias del eje. La Segunda Guerra Mundial vio el uso de tecnología militar avanzada, incluidos bombardeos aéreos, tanques, submarinos y armas químicas dentro de la misma. Este evento resultó en la muerte de aproximadamente 70 a 85 millones de personas, lo que lo convierte en uno de los conflictos más mortíferos de la historia de la humanidad. Tanto los civiles como el personal militar sufrieron grandes pérdidas, y los civiles a menudo fueron atacados deliberadamente o atrapados por el fuego cruzado. Además de la pérdida de vidas humanas, la Segunda Guerra Mundial causó una destrucción generalizada de la infraestructura, las ciudades y el patrimonio cultural. Las principales ciudades fueron bombardeadas y las regiones enteras fueron devastadas. La guerra remodeló las fronteras políticas, trajo cambios geopolíticos significativos y condujo al colapso de imperios. Número 1. La peste negra, también conocida como la peste bubónica, ocurrió durante el siglo XIV, principalmente en Europa. Se cree que se originó en Asia Central y probablemente se propagó por pulgas que infectaban ratas negras. La enfermedad se extendió rápidamente a lo largo de las rutas comerciales y llegó a Europa en 1347. Se estima que la pandemia acabó matando a entre 75 a 200 millones de personas en todo el mundo. Los síntomas de la peste negra eran horribles. Las víctimas a menudo desarrollaban hinchazón dolorosa llamadas bubones en los ganglios linfáticos, de allí el nombre de peste bubónica. Estos bubones se acompañaban de fiebre alta, escalofríos, fatigas y fuertes dolores musculares. La magnitud de la mortalidad trajo consigo condiciones apocalípticas. Los cementerios se desbordaban y los cuerpos a menudo se dejaban sin enterrar o se deshacían apresuradamente. Comunidades y familias enteras fueron diezmadas a medida que la enfermedad se propagaba rápidamente. La falta de comprensión sobre la causa y el tratamiento de la plaga no hizo más que intensificar los sentimientos de impotencia.
Algunas personas abrumadas por el miedo buscaron la intervención divina, mientras que otras se resignaron a la creencia de que el mundo estaba llegando a su fin. ¿Cómo crees que se acabará el mundo? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal.